Hola, que estáis ahí. Nada, que he venido a probar un eléctrico, el Mustang, el Mach-E GT, el más potente, lo más gordo. Ya sabéis que nosotros lo más gordo, aunque sea eléctrico. Ya sé que no os gustan los coches eléctricos a muchos, pero darle una oportunidad al vídeo, quedaros con nosotros y vamos a ver si salimos de este lío y hacemos algo divertido. Venga, nos vemos. ¿Esto cómo era? ¡Hala! Ya me lo he cargado. El Mustang. Ford ha empezado haciendo sus eléctricos con el Mustang, pero la realidad es que no es así. Ford empezó hace muchos años con los eléctricos. Hay una historia muy bonita, me voy a poner en plan abuelo cebolleta. Hay una historia muy bonita de principios del siglo pasado. Henry Ford era muy amigo de Edison, pero sobre todo sus mujeres eran muy amigas. En esa época, en las ciudades, sobre todo en las ciudades americanas, había más coches eléctricos que coches de gasolina o coches con motor térmico. Las mujeres preferían el coche eléctrico porque no se manchaban, no olían, para ellas era mucho más cómodo. Era la época esa que estaba aquella historia de la emancipación de la mujer, que querían, pues, que querían votar porque no lo hacían y pues estaban luchando por sus derechos. Y la mujer de Henry Ford, confabulada con la mujer de Edison, les obligaron a hacer algo en conjunto, y como ellos eran amigos dijeron, pues venga, vamos a hacer algo, y construyeron una factoría solamente para hacer coches eléctricos. ¿Qué pasa? Que esa factoría se quemó y no llegaron a evolucionar. Sí hubo muchos prototipos, pero no llegaron a evolucionar y no llegaron a sacar nada. Y entonces fue cuando Ford sacó el Ford T, y ahí ya, bueno, cambió la historia del automóvil, pero el automóvil podía haber sido muy distinto con Edison y con Ford. Pero bueno, antes de empezar este vídeo, pues estoy aquí apoyado, os quería decir, es un poco una salida del armario. Os quería decir que a mí me gustan los coches eléctricos. Ya sabéis que no soy sospechoso de nada, ya sabéis qué coches tengo, que si el GT3, que el M3, y que he corrido en coches y que, bueno, os puedo hacer una teoría del carburador muy buena. Pero a mí me gustan los coches eléctricos y me gustan cómo funcionan. Otra cosa es el entorno. Otra cosa es que actualmente no está el mundo totalmente preparado para un eléctrico, pero cada vez lo va a estar más y cada vez os vais a tener que acostumbrar más porque van a venir más coches eléctricos. Y hoy probamos aquí el primero. Bueno, también tenemos una vuelta rápida con un Taycan, pero hoy hacemos la primera prueba de un eléctrico porque esto es algo que vais a necesitar en el futuro. ¿Cuál es el secreto del coche eléctrico? El secreto del coche eléctrico es aprovechar los momentos en los que el coche está parado. Si tú aprovechas los momentos en los que el coche está parado, ponte ahora mismo a pensar cuánto tiempo está tu coche parado. Si aprovechas ese momento para cargar, el coche eléctrico es una maravilla. Ahora bien, si tienes que parar tu viaje para cargar y perder 20, 30 minutos de tu vida en una carga rápida que tampoco es barata, ya no interesa. Pero si aprovechas cuando el coche está parado, sí. Esa es mi visión del coche eléctrico. Y después de este rollo que os he soltado, vamos a empezar realmente la prueba del Mustang Mach-E GT. Una cosa curiosa, ¿por qué Ford hace su eléctrico con el Mustang y no hace un Fiesta eléctrico? Lo hará, pero de momento al final tienen que llamar la atención. Es una nueva tecnología y por tanto es una tecnología cara, entonces no interesa venderla como marca Ford y sí interesaba venderla como la submarca Mustang, rodeada un poquito de lujo. Esto le está pasando a muchas marcas. Si os fijáis, han empezado los eléctricos por la parte de arriba, no por la parte de abajo. Es un coche muy interesante en cuanto a tamaño, potencia y os diría que hasta precio para lo que es un eléctrico. Sus rivales, pues un Tesla Model Y, por ejemplo, tiene un BMW iX3, aunque ese es todavía menos potente, pero este también tiene versiones menos potentes, y tiene versiones de tracción total como esta, o tiene versiones solamente de propulsión trasera y con baterías de distintos tamaños. Pero vamos a empezar viendo el motor.
Pues no hay motor. Con la ilusión que me hacía a mí levantar el capó y ver el motor. Vamos a ver. Tiene dos motores. Tiene dos motores eléctricos, por supuesto. Dan en total 487 caballos, con 813 Nm de par y picos de 860 Nm durante 5 segundos. Son dos motores de la marca Warner, ¿no, Nacho? Muy bien. Bien, Nacho. Y estos motores son síncronos, de imanes permanentes, no son de inducción. Hay rivales que ya están teniendo motores de inducción. Bueno, son tecnologías distintas, a lo mejor me meto en un charco un poco muy grande intentando... Pero no, olvidaros de eso. Son el motor de inducción es un motor que va muy bien a muchas revoluciones y en cambio los motores de este van bien, digamos, a menos revoluciones. No es mejor uno que otro, son distintas tecnologías y en función de la aplicación tienes que tener un motor u otro. Vamos a ver el chasis, ¿qué cambia? Para hablaros del chasis, primero os tengo que hablar de la batería. Parece raro, ¿no? Pues es que es muy importante. La batería ocupa esto de altura y va desde, bueno, está entre los dos ejes. Es una batería de 99 kilovatios, aunque utilizables tiene 91, pero eso lo hablaremos después. 99 kilovatios, eso indica que una batería de más o menos esa capacidad de 99 kilovatios hora son, calcular, unos 700 kilos de peso. Solo la batería. Tened en cuenta que es la batería más la estructura que la protege en caso de accidente, más todo el sistema de refrigeración. Y va aquí. Mirad dónde está el peso. Abajo y centrado. Eso es el ideal. El ideal sería con mucho menos peso. Pero ahí está todo el peso. Por eso estos coches, aunque son altos, el centro de gravedad suele estar bajo y es gracias a la batería. La batería, para cargar la batería, este coche tiene se puede cargar en corriente alterna, en corriente continua. Corriente continua es la que tenemos en los hogares y la alterna es la que utilizaremos en los cargadores. El coche trabaja, como todos los eléctricos, en corriente alterna. Entonces necesita un transformador en el interior que cambie de alterna a continua. O sea, de continua a alterna, perdón, cuando lo enchufamos en casa. Entonces, ese cargador en este coche es de 11 kilovatios hora. Si tú lo enchufas en un cargador de los de Tesla de 22, solamente va a cargar a 11 kilovatios hora. Bisturí, que os voy a enseñar. ¿Es este? Este es. Tú lo puedes cargar en casa con el suco, que es este, o puedes usar el meneques. Acércate, Pablo, por aquí. Si tú lo enchufas aquí, pues lo puedes enchufar a corriente alterna o a corriente continua y utilizas el combo, ese con el que vas a utilizar la carga rápida. La carga rápida, este coche lo máximo que admite son 150 kilovatios hora, no puedes cargarlo a más. Hay muchos coches que en el cargador de 11 kilovatios te ofrecen la opción de 22, pero no es el caso de Ford, no tiene esa opción. Ahora sí, vamos a ver. Respecto al chasis, el GT es 1,6 centímetros más bajo que el Mustang Mach-E normal. Lleva otra suspensión, lleva otros amortiguadores y obviamente otros muelles, pero lleva otros amortiguadores que en vez de ser normales son los Magna Ride. No sé si sabéis cómo funcionan, es un líquido que se llama magnetorreológico, que dentro del propio aceite tiene partículas de metal y entonces cuando le aplican una corriente pues se vuelve más denso o menos denso y eso lo hace en tiempo real y lo hace rapidísimo y funciona bien. El coche es duro obviamente porque tiene que aguantar tanta potencia. Frenos Brembo, necesarios para frenar estos 2.300 kilos, que ojo, no son muchos kilos para ser un eléctrico, pero es un montón. Si lo intentas coger en brazos, te va a costar un poco.
También el GT lleva las llantas de 20 pulgadas y bueno, pues algunos detallitos ya más de afinación de chasis que ya veremos. Pero bueno, yo creo que vamos a ver cómo va esto en la calle, porque realmente este coche donde más vamos a necesitar saber de él es de su comportamiento diario, aunque le vamos a hacer la vuelta rápida, no os creáis que aquí no nos olvidamos de esas cosas, como tampoco nos olvidamos de nuestro patrocinador, de Sol Auto, la web de subastas en la que puedes comprar y vender tu coche, además tu coche especial. Entrad en el enlace que os he puesto y ya veréis cómo os va a gustar todo lo que hay ahí. Bueno, espero que no os esté aburriendo toda mi charla sobre los eléctricos. Como es el primero que probamos, hay que contar cosas. Vamos a ver el coche en sí. Como habitabilidad, como coche, espacio, está muy bien. Es que es un coche grande y además cuando lo metes en el garaje te das cuenta que es un coche grande. A la hora de maniobrarlo cuesta un poco y además es que no tiene un gran radio de giro, por lo cual parece todavía más grande de lo que es, pero se traduce en un espacio interior muy bueno, tanto en las plazas traseras, que ya estáis viendo la cota de altura, como el espacio de las rodillas, incluso la plaza central, bueno, pues tiene su anchura, aunque el respaldo es un poquito duro. Pero bueno, eso todas las plazas centrales que tienen reposabrazos, el respaldo es duro. Pero en cualquier caso, 3 adultos ahí viajan bien. Tenemos dos maleteros de 81 litros delante y de 400 litros detrás. Caben cosas, además puedes abatir el asiento, la bandeja es blanda y se puede quitar y puedes cargar hasta el techo. Eso de que la bandeja sea blanda es una tela. Tiene sus cosas buenas y malas. La buena es cómo la manejas, la mala es que si llevas algo en el maletero que da golpes, lo escuchas en el habitáculo. El comportamiento me gusta el comportamiento. Lo sientes un poco más dinámico que el Mustang convencional, pero es un matiz. Sí que notas los frenos sí notas que frena muy bien. Pero tiene un moverse muy agradable, es estable, Hombre, si llegas a una curva muy fuerte, metes demasiada dirección, vas a notar que pesa mucho. Pero, en definitiva, el coche se comporta muy bien, tanto en ciudad es su hábitat ideal, pero en carretera se defiende con solturas, es ágil, es un coche ágil, y además como tiene ese... Luego lo veremos en las aceleraciones, ese paso 80-120, esa aceleración intermedia tan buena, al final es un coche muy ágil, muy ágil. Para ayudarte tienes 3 modos de conducción, que en los 3 modos afecta tanto a la dirección, como a la gestión de la batería, como al motor, como al trabajo de la suspensión. La suspensión esta magnetorreológica que os he dicho, la MagnaRide. Afecta con los 3. Tienes el modo Whisper, que es los de mi edad sabrán lo que era el Whisper XL. Bueno, pues si no sabes de lo que te estoy hablando, es que eres demasiado joven. Tienes el modo Whisper, luego el Active y luego el Untame. Del Untame, esta versión añade, que Untame es el más cañero, esta versión añade, si lo pones, no sé si escucháis el sonido que hay en el interior del coche, ha cambiado, te mete un ruido por altavoces, porque claro, no te va a meter un ruido de V8 si no tiene. Añade esta función que es la Untame Plus, que no siempre está disponible. Ahora veis que no está disponible porque como le hemos metido un calentón fuerte a la batería durante la vuelta rápida, no nos deja ponerlo. En esta versión el coche no corre más. Lo que hace es que pone la batería de tal forma que te pueda aguantar unas vueltas en un circuito. Normalmente los coches eléctricos, si tú le das mucha caña y calientas mucho el sistema se pone en modo protección. Entonces lo que hace este modo
es precisamente gestionar toda la temperatura, la batería, el acelerador, la tracción, todo, para que tú puedas ser más efectivo en las vueltas que das, no para que sea más rápido de motor, que ya lo es. Y ¿qué más? Sí, luego tiene el modo el One Pedal, que con este modo tú puedes llevar el coche solo con el acelerador, algo así como lo que hizo BMW en el i3, pero es que además tú llevas el coche solo con el acelerador y llegas al semáforo, levantas y el coche se detiene del todo. Incluso maniobras de aparcamiento también lo llevas con el One Pedal y te mueves muy bien, maniobras muy bien. Y bueno, os quería hablar un tema muy importante de este coche, es el sonido. Fijaros lo bien que suena. Era broma. Bueno, vale, sí, me pasa, no, en serio, fijaros lo bien que suena. Podría estar así todo el día, pero no, venga, vamos a ver cómo lo corre. Pero no me negaréis que no sonaba mal, ¿eh? Para las aceleraciones vais a ver algo diferente hoy, y es que no veis aquí arriba el cronómetro funcionando, y es porque el aparatito que usamos va vía GPS y normalmente utiliza 15, 17 satélites para funcionar, y en esta ocasión dentro del coche no cogía ningún satélite, y eso es porque el coche está a pantalla, no sé, el caso es que hemos tenido que pegarlo por fuera, y al pegarlo por fuera no hemos podido poner la cámara grabando. Espero que nos lo perdonéis. La aceleración, bueno, no ha sido muy rápido para la potencia que tiene, pero sí es de acorde a lo que suelen hacer los coches eléctricos. 0-100 5.1 es bastante menos de lo que anuncia. Pero ya es rápido, son 5 segundos, es rápido. Vamos a buscar el lado positivo. El 80 a 120, 2,3 segundos, de 80 a 120. Como referencia, el más rápido de todos los que hemos hecho desde que estamos en esta nueva etapa es el BMW M3 Competition, el X-Drive, que hizo 2.2 y este ha hecho 2.3, 80 a 120. Eso da a entender que es un coche muy rápido en distancias cortas, cuando en la aceleración lo hace muy bien hasta más o menos los 120 km por hora. A partir de 120 km por hora le ves que ya no quiere dejarse la vida de la batería acelerando y llegar al máximo de velocidad. Entonces le ves que va modulando la velocidad y por eso tiene pues una aceleración hasta media velocidad muy buena, tremendamente buena, pero de media velocidad hacia arriba, ya os hablo, 140, 160 y tal, es más lento. Bueno, es normal. A ver, ahora, hoy es una fiesta, es la fiesta de Ned, ha salvado ballenas con el tema del consumo. Chicos, no os riáis, ha salvado ballenas con el tema del consumo y algún gatito que estaba en un árbol porque no ha contaminado nada. Y es feliz, es el típico consumo, ¿verdad, Ned? Hola, Olita, vecinito. Es el típico consumo que a Ned le encanta, en un coche ecológico. Entonces, a ver, aquí os tengo que hablar muchas cosas. Primero, en el consumo que hace habitualmente Ned, en el mismo recorrido con el que hacemos todos los coches, Ned ha gastado 23 kilovatios hora. Podéis decir, esto es mucho, esto es poco. Bueno, vamos a relacionarlo con la autonomía. 23 kilovatios hora. Pero es que además hemos hecho un nuevo consumo solo urbano. Hemos hecho un recorrido que es el que vamos a hacer siempre en ciudad. Y en ese recorrido ha hecho 18 kilovatios hora. A ver, este coche, si sacamos la media entre los 18 y los 23 kilovatios hora, nos sale una media de 20,5 kilovatios hora. La media de este coche son 20,6. Es la media oficial de este coche, así que lo hemos clavado. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a calcular esa media. Os dejo aquí esta tabla de todo lo que os estoy contando para no liaros.
Vamos a hacer una media con un 70% de ciudad, porque estos coches van a ser más ciudad, y un 30% de carretera. Y nos sale una media de 19,5, que está bastante bien. Es cierto que cuando yo voy conduciendo el coche, ahora mismo, si miramos el ordenador, está en 22, 23. Es lo que va a gastar este coche en un uso normal. Vale, con esta media, vamos a tomar la media de 19,5. Con esta media y la batería de 99 kilovatios, tendría una autonomía real de 508 kilómetros. Os hablo de autonomía real, ¿eh? Pero claro, como de la batería de los 99 kilovatios hora solamente utiliza 91, esto pasa en todas las baterías, hasta la de los móviles. Nunca se aprovecha el 100% de la batería. Por lo menos Ford da el dato. 91 kilovatios hora, con eso tendría una autonomía de 467 kilómetros de recorridos. 467 kilómetros, no está nada mal. Pero claro, vamos a ir un paso más para allá. Y es que en cualquier coche eléctrico lo ideal es no cargarlo más del 80%, porque así haces que la batería te dure más. Entonces este coche al 80%, con los 19,5 kilovatios hora de consumo medio y la batería con 91 kilovatios, saldría 373 kilómetros de autonomía. Bueno, pues ya tenemos una primera referencia a medida que vayamos probando eléctricos, pero no la veo mal, ¿eh? No la veo mal. El coche no gasta mucho para lo grande que es. Hay que tener en cuenta que cuando tú enchufas el coche y lo cargas al 100%, marca 474 kilómetros, aunque oficialmente tenga 500, pero marca 474 kilómetros. Pero claro, a este consumo tienes que tener en cuenta que tú no eres Ned Flanders y que tú vas a hacer un consumo probablemente un poquito más alto, con esos 22, 23 kilovatios hora más o menos. Entonces eso, hazte a la idea que te vas a mover en unos 400, 450 kilómetros de autonomía con este coche. Un poco menos si gastas, si utilizas la batería al 80%, que es lo que yo te recomiendo y lo que todo el mundo te recomienda. Pero ahora, haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros hacéis 400 kilómetros al día? Volvemos a lo que os he dicho antes. Este coche, igual que todos los eléctricos, es para usarlo cuando puedes cargarlo en momentos que está parado. Si tienes que andar, parar para cargar y seguir, ya sí, lo puedes hacer en un viaje esporádicamente, pero ya interesa menos. Hemos hecho vuelta rápida y vamos a ver cómo se comporta. No es su sitio ideal, aunque sea un GT, pero vamos a ver qué hace. Ay, 29,3. No sé cómo empezar. A ver, que un coche eléctrico sea divertido o no,
está aquí, está en la mentalidad de la gente y la predisposición. Un coche eléctrico puede ser muy divertido y un coche eléctrico puedes tener muchas sensaciones. No tienes unas, tienes otras. Pero bueno, ahora hablaremos del coche eléctrico. Comportamiento. No noto el peso en exceso. Y eso son 2.300 kilos, por ahí. Aunque hay coches en el mercado que no son eléctricos y que tienen un peso similar, pero se comportan, os diría que incluso no tan bien. Tened en cuenta que la batería con el peso ahí abajo ayuda mucho en el reparto de pesos. La entrada en curva la hace bien, apoya bien, pero se empieza a deslizar todo el coche. Entonces, en ese momento tienes dos opciones. Si esto pasa muy rápido, si le dejas deslizar, enseguida entra el control de estabilidad y te sujeta el coche. Entonces, ¡pum!, te lo sujeta, interviene y no pasa nada. Pero si en ese momento de deslizamiento pones el pie encima del acelerador y aceleras un poquito, el coche se sujeta y empieza a avanzar. Al final, tened en cuenta que hay mucho más control cuando tienes un motor eléctrico delante y un motor eléctrico detrás que no tienen conexión mecánica. Hay mucho más control del par que se manda a las ruedas, a cada rueda, muchísimo más control que en un coche de motor térmico. Y eso ayuda a que la estabilidad sea muy buena, a pesar del peso alto que tienen estos coches y de la altura que tiene este coche. Frena de maravilla, pero de maravilla. Incluso hay alguna que he dicho, me he pasado frenando. A la hora de aplicar el acelerador, el coche a lo mejor tarda un poquito y al poco ya te da todo el par. Vamos, que puedes hacer una conducción deportiva, no una conducción deportiva extrema. No es un Mustang con su V8 super cañero y diferencial autoblocante. No, es que olvidaros, es otro tema. Esto es otra historia. No puedes hacer una conducción super cañera, pero sí, bueno, pues no te aburres conduciendo. Vamos a analizar el resto de las cosas. Por cierto, en los modos de conducción, en el 3, no me ha dejado poner la primera vuelta que he dado para probar, que no me ha medido por los satélites. He podido poner el Untamed Plus, pero ahora no me ha dejado, debe ser cuestiones de temperatura. Venga, vamos a analizar todo. No ha sido muy rápido si tenemos en cuenta que estamos hablando de un coche de casi 500 caballos. No, te esperas otra cosa. Pero claro, si nos ponemos a analizar, yo hice la versión de 351 caballos, que es justo la versión anterior, y rodó en 29,86, y este ha rodado en 29,3, medio segundo. Bueno, pues medio segundo sí que se justifica un poco con la diferencia de potencia, una mejor suspensión. Bueno, está ahí, un poco justo, un poco justo, pero más o menos vamos a buscarle el lado positivo. No medimos prestaciones aquel día con el otro Mustang, pero este sí es más rápido. Ahora, en pista no es mucho más rápido. Es divertido de conducir, o sea, lo sientes, puedes llegar a disfrutar de la conducción de este coche. Es cierto que cuando llegas a la curva, como puedes desconectar las ayudas, cuando tú llegas a la curva el coche derrapa de las cuatro ruedas, pero es por peso, se va por peso, no se va por un mal chasis, se va por peso, por inercia. De hecho, luego si miras el neumático, el hombro del neumático lo ves que ha trabajado más de lo normal. Pero si en ese momento acaricias el pie del acelerador, es como que se sujeta y vuelve al sitio donde tenía que haber estado. Lo que os he dicho en el onboard, tienes dos motores y tienes mucho control sobre el par que aplicas a cada motor en cada momento. Entonces consigues una estabilidad muy buena, que en carretera a mí me gusta mucho cómo va este coche. Mucho. La frenada, sublime, cómo frena. O sea, es que lo mejor que hace este coche, cómo frena. ¿Qué conclusión saco de esto? Me ha gustado. Bueno, a mí todos los coches me gustan, ya lo sabéis.
pero me ha gustado. Yo la conclusión que saco es que yo este coche no me lo compraba. Yo no me lo compraba. A ver, si me ha gustado el Mustang y me ha gustado el espacio que ofrece, el precio que tiene, la potencia, las versiones que tiene, el equipamiento, yo me iría al básico. Me iría al básico de propulsión trasera y os diría, con la batería pequeña. Es que con la batería pequeña, es que son casi 30.000 euros menos que este y tienes 400 kilómetros de autonomía. Si busco un coche eléctrico. Ahora, si ya quiero un coche que sea algo más, que sea que me dé un comportamiento muy parecido, pero muy parecido al del GT, yo me iría al de tracción total de 351 caballos con la batería grande, que tiene unos 540 de autonomía y son 10.000 euros menos que este coche. No creo que compense pagar esos 10.000 euros, pero sí que ya veo muy interesante la versión de 351 caballos. Esa me gusta mucho cómo va ese coche. Y bueno, pues lo unes a un buen espacio, un buen tamaño y un coche pintón. No es un Mustang, no es un Mustang que tenemos todos en la cabeza, el V8, pero sí es un Mustang de la nueva era. Y mientras convivan los dos, todo perfecto. Así que, bueno, pues este es el vídeo. Espero que os haya gustado, que no os haya aburrido con tanto dato, que hayamos visto el coche eléctrico de otra forma, un poco más amable, aunque no te lo vayas a comprar. Si la idea de estos vídeos es que disfrutes el tiempo con nosotros, aprendiendo un poquito de coches. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces ahí abajo, os dejo incluso para que os salga el coche más barato. Podéis compraros cosas de estas y echarnos una mano que bueno, tenemos que seguir sacando pruebas y las tenemos que seguir sacando juntos. Así que un placer hasta los que habéis llegado hasta aquí. Os dejo ahora la tabla de tiempos con el sonido. He pensado que no sabía qué sonido poneros y como el copyright no nos deja poner una canción chula, pues ala, la tabla en silencio, es lo que toca. Nos vemos pronto.